Guau, qué rara se ve la repisa, Y ahí se deja súper, qué bonito. Hola, soy Alaska y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablarles sobre dos libros. Y ok, voy a darles contexto. Estamos a 21 de febrero de 2023. Está acabando el mes y yo he leído 20 libros. Y si hoy logro terminar Memorias de Idún, habré leído 21. Y de esas 21 lecturas he encontrado dos libros de 5 estrellas que simplemente no he podido dejar de pensar desde que los terminé. Y ustedes ya saben cuáles son porque están en el título. Ariel y el acontecimiento de Annie Ernaux. Es por eso que decidí grabar este video. Siento que son libros indispensables que todo el mundo debería leer, en especial el acontecimiento de Annie Ernaux. Y luego Ariel es un poemario que en lo personal a mí me fascinó y por eso le puse 5 estrellas, aunque puedo entender que no a todo el mundo le guste. Algo importante que agregar para terminar la introducción es que ambos son libros con géneros muy diferentes, cortos los dos, y que siento que establecen un poco el gusto que he estado desarrollando los últimos meses. Y pues sí, yo creo que con esta introducción hecha podemos comenzar. Vamos a empezar por la parte sencilla y esa es el acontecimiento. Bueno, yo digo parte sencilla porque es una novela bastante corta, pero de lo que se trata no tiene nada de sencillo, ¿ok? En el acontecimiento vamos a seguir la historia narrada en primera persona de la propia Annie. Algo importante que agregar con respecto al trabajo literario de Annie Ernaux es que ella hace ficción autobiográfica. Esto quiere decir que cuenta su vida en todos sus libros, diferentes episodios de la misma, seguramente con algunos cambios, más que todo no mencionando nombres de personas que existen en la vida real y que influyeron en su vida, pero básicamente en todas las novelas de Annie Ernaux vamos a seguir cosas que ella ha vivido. Y en el caso del acontecimiento, Annie decide narrar una de las situaciones más difíciles que le ha tocado vivir, y esa es abortar. El libro comienza con Francia de los 60s. Annie está en su tercer año de la carrera. No recuerdo si era literatura, pero el punto es que estaba casi terminando la carrera y Annie se entera de que está embarazada. En ese momento estaba más que penalizado el aborto en Francia y Annie tiene muy claro que ella no quiere tener ese bebé, más que todo porque el padre de ese niño no va a hacerse responsable y los mismos padres de Annie Ernaux probablemente se sientan muy decepcionados de ella. Así que lo que vamos a seguir a lo largo del acontecimiento es cómo Annie afrontó esa situación y decidió abortar. Es un libro muy crudo de leer, en especial sabiendo que se trata de una experiencia narrada en primera persona por una mujer que tuvo que pasar por eso. El título le sienta sumamente bien, ya que el acontecimiento es todo lo que vemos a lo largo del libro. Es bastante corto, tiene menos de 100 páginas y yo lo leí en una tarde. Ahora, la razón por la que le puse 5 estrellas, más allá porque está escrito impecable, la narración de Annie Ernaux es maravillosa y creo que eso es lo que más podemos resaltar a la hora de leer sus libros. En muy pocas páginas y con pocas palabras, Annie es capaz de conmover al lector, de hacerle sentir cosas. Bien, ya sean agradables o desagradables, Annie desata sentimientos y emociones. Sin embargo, hablando del acontecimiento, de este libro en específico, para mí hay algo empoderante en el simple hecho que años después Annie se vea capacitada emocionalmente y como escritora de poner en palabras ese acontecimiento de su vida. Además, por supuesto, de lo formativo e importante que es leer todo el contexto social que había en la Francia de los 60s, donde no solo Annie como mujer independiente quería abortar, sino miles de mujeres. Leer todo ese proceso de tomar la decisión, de verse capacitada, de afrontarse a lo que tal vez podría meterla en la cárcel por años o incluso acabar con su vida, es algo que no se lee todos los días y que te deja sin palabras. Y por sobre todo, como escritor, tienes que tener una capacidad emocional inmensa para escribir eso. Para mí es un libro necesario en el sentido de que obliga al lector a ponerse en la situación de Annie, a empatizar con ella, a leer sus sentimientos, sus emociones, todo lo que ella tuvo que vivir en ese momento e inevitablemente nos hace reflexionar. Ponerse en los zapatos de una Annie de 20 años inexperta que no tiene claro qué va a hacer con su vida y que se ve imposibilitada de hacerse responsable y cargo de la vida de un ser vivo es difícil. Muchas personas van a tener opiniones diferentes con respecto a cómo Annie afrontó esa situación, pero me parece indispensable, mucho más teniendo en cuenta el momento en el que Annie escribió el acontecimiento,
o tal vez muchísimos años después en una Francia donde el aborto sí está legalizado y donde tal vez el problema que ella vivió en sus 20s ya no es exactamente el problema que está viviendo una mujer en sus 20s en Francia. Es historia, es empatizar, es ser humano, es sentir, y creo que de eso se trata la literatura y por eso me fascinó con todas las letras. Es un libro duro, difícil de leer, extremadamente gráfico y visceral, donde no hay ni un segundo de censura, y en definitiva es la clase de literatura a la que todo el mundo debería tener acceso porque es parte de la vida. Y en fin, maravilloso, tienen que leerlo, 5 estrellas por supuesto. En general vayan a leer a Annie Ernaux porque tiene libros maravillosos, vayan a leer El acontecimiento. Ahora vamos con la parte compleja del video, que muchos la considerarían la parte sencilla porque es poesía y yo siempre hablo de manera muy breve los poemas que leo, pero si me siguen desde hace rato ya saben que Sylvia Plath es una escritora que significa mucho para mí y Ariel es el primer poemario que leí de ella. Ahora, es bastante contradictorio decir que te gusta mucho Sylvia Plath y que admiras su forma de escribir sin haber leído un poemario de ella, más que todo porque era poetisa. Yo tuve contacto por primera vez con su novela The Bell Jar, la única que hay, lamentablemente, y que me dejó sensaciones muy extrañas al momento en que lo terminé, pero que tuve claro que me había fascinado y que tenía que seguir leyendo a esta señora, y me compré esta edición completa de Ariel. Esta edición es bastante importante con respecto a mi opinión del libro, ya que Ariel en sí mismo es el último poemario que escribió Sylvia Plath antes de acabar con su vida, con 30 años, y que se publicó post muerte, editado por su marido. Y esta edición que yo tengo, que compré de oferta en Amazon a 5 euros, es muy importante porque tiene una introducción escrita por su hija, cuenta además con diarios de la propia Sylvia, de cómo ella empezó a maquetar Ariel, los poemas desde cero, con rayaduras, etc. Esta es la letra de Sylvia Plath. Esto es una locura, ¿ok? Yo tengo la letra de Sylvia Plath en mi estantería, gente. Y lo más importante, tiene entrevistas que dio Sylvia Plath con la BBC explicando algunos de sus poemas, cuál era la intención de ella como escritora de los mismos y qué significan algunos poemas, que fue sin duda alguna mi parte favorita de esta edición, leer a la propia Sylvia explicar sus poemas, incluso los inéditos, los que no vieron la luz. Fue maravilloso y por eso le puse 5 estrellas. Ahora, teniendo en cuenta todo lo que les conté anteriormente, Ariel fue el último poemario que logró escribir Sylvia Plath antes de acabar con su vida y que cuenta con 40 poemas. Si nunca han leído a Sylvia Plath, probablemente no estén familiarizados con su forma de escribir. Es bastante irónica y realista, además de que tiene un estilo de escritura muy complejo. Probablemente no sea la mejor manera para empezar a leer poesía. Esto ya es para gente que o la ha estudiado o ha leído bastante poesía previamente. Yo no tengo mucho conocimiento sobre el género, pero estuve estudiando a Sylvia Plath en clase, investigué mucho sobre su vida, su biografía, ya había tenido contacto previo con ella como escritora y por eso a mí me fascinó, pero entiendo por qué a la gente no le gustaría, ya que ella tiene un tono muy desenfadado y no tan poético. De hecho, sus poemas más líricos son los que de hecho a ella menos le gustaban y no son los que más tenemos en cantidad, ¿ok? Lo que predomina en los poemas de Sylvia Plath en Ariel es la crítica social, al feminismo, a la misoginia, al matrimonio, a la figura femenina a lo largo de la historia. Habla mucho sobre el desamor, sobre la pérdida de uno mismo, la muerte, enfermedades mentales, por supuesto. Sobre todo, Sylvia fue una mujer bastante atormentada a lo largo de su vida y eso es algo que refleja mucho sus poemas. Y esto no tiene nada que ver con el video, pero conseguí una antología poética de Sylvia Plath en la biblioteca y estuve leyendo El Coloso, su primer poemario publicado, y que definitivamente detalla mucho más todo este tema de las enfermedades mentales y la depresión. Es un libro exclusivamente triste y que onda casi siempre sobre la muerte, la pérdida de uno mismo, la pérdida de la inocencia, la añoranza de la infancia, etc. Es un poemario mucho más sombrío que Ariel, por el contrario, que no solamente cuenta con estos temas que les mencioné antes en un par de poemarios, sino que también hay un poco de esperanza en ellos y habla un poco de sus traumas, sus problemas familiares, la búsqueda de la felicidad. De hecho, el propio título del libro, Ariel, es probablemente uno de los poemas más felices que he leído de Sylvia Plath, ya que se lo dedica al caballo que tuvo en su infancia. Y de hecho, Andrea y yo discutimos sobre Ariel como poema y por qué es el título del libro, si de hecho no es el mejor poema que ha escrito Sylvia Plath. Incluso creo que ella era un poco consciente de eso porque se lo preguntaron y lo explican en las entrevistas al final de esta edición. Y es que Sylvia no suele escribir sobre cosas felices. De hecho, casi siempre su narrativa está dotada de
de elementos sombríos, de tristeza, de lo devastador que es la vida. Y Ariel es tan bonito, es embellecer un recuerdo, es añorar la infancia de alguna manera, y por eso decidió ponerlo como título. Es de los pocos poemas felices que ha escrito y ella quería recordar este poemario con felicidad. De hecho, ni siquiera se iba a llamar Ariel, ella lo cambió a último momento. En fin, la mayor diferencia entre estos dos poemarios, El Coloso y Ariel, es que El Coloso es sumamente triste y Ariel está lleno de muchos temas. Es un poemario muy variado, del que mínimo te puede gustar al menos un poema. Ahora, con el contexto hecho, ya saben más o menos lo que vamos a encontrar dentro de Ariel. Muchos poemas diversos, muchos temas a tratar. Aquí hay de todo. Y de los 40 poemas que hay en Ariel, 14 conquistaron mi corazón y aquí los tengo anotados. Por orden, obviamente. Primero que todo, me encanta The Applicant, que ese entraría en la categoría de crítica social. En él, Silvia, con un tono irónico, decide criticar el matrimonio y la figura de la mujer dentro del mismo. Es básicamente una entrevista, por eso se llama la aplicante, como la aspirante a algo, que en este caso sería la aspirante a ser esposa. Es muy irónico de leer, además de que deja caer un poco los traumas que tuvo en su infancia, es decir, puede llegar a ser muy personal de vez en cuando. Luego tenemos Lady Lazarus, me fascina este. Habla un poco sobre la muerte y la inconformidad que sentía Silvia consigo misma. Es un monólogo interno casi, y que Silvia lo haya maquetado tantas veces porque no tenía claro qué quería meter dentro del poema y qué cosas no, dice mucho de él. Luego tenemos Tulips, que no es exactamente un poema, tiene párrafos, ¿ok? Es bastante largo y yo lo sentí como un capítulo perdido de The Bodyguard. Tenemos The Jailer, The Detective, que a mí me encanta Detective porque hay dos versiones de él que no se ven en el Ariel original, sino que se ve en la edición que tengo. Ver cómo Silvia escribió dos caras del mismo poemario, ver que Silvia escribió dos caras o dos versiones de un mismo poema y que fue agarrando elementos de cada uno y los juntó en uno solo, es increíble. Tenemos Death and Co, que para mí es una respuesta a un poema de Ted Hughes, que es The Crowd. Para quien no lo sepa, que yo la verdad no le hago mucho hincapié a esto, ya que estoy harta de que en cada conversación en la que se hable de Sylvia Plath también se hable de su marido, porque he was an asshole. Este fue Ted Hughes, le fue infiel muchas veces, era poeta y la opacó prácticamente toda su vida, y algo que me molesta mucho es que él editaba todos los trabajos de Sylvia Plath. Él editó El Coloso, editó también Ariel. Mucha gente dice que él habría quitado poemas brutales de Ariel, aunque en la introducción de esta edición que yo tengo, donde habla Frida, la hija de Ted y Silvia, cuenta cómo se le ha acusado a su padre de muchas cosas y se le ha villanizado a lo largo de la historia, y no voy a comentar al respecto, pero en resumidas cuentas, a mí no me encanta darle mucho mérito a Ted Hughes, a pesar de que sí fue un poeta muy conocido, que tiene mucho mérito, escribe bastante bien. Pero el punto es que Death and Co se siente como un poema de Ted Hughes que se coló en el poemario de Sylvia Plath. Más que todo siento que es una parodia de Silvia a los temas que trataba Ted en sus obras, que vendría siendo la religión, la reencarnación, la segunda vida, los dioses. Aquí se menciona al Crowd, que es una figura recurrente a lo largo de toda la obra de Ted Hughes. Y una vez yo leí ese poema donde mencionan a The Crowd y The Dead, yo estaba como, oh Dios, Silvia, ¿qué estás haciendo? Pero fue increíble, a mí me fascinó toda la emoción que generó en mí ese poema. Siendo objetivos, es bastante triste, es un poema deprimente. Lo metí en mis favoritos porque si tienes el contexto y después lo lees, es el mejor chisme de la vida. Tenemos Getting There, que es otro poema de crítica social. Tenemos Medusa, no tengo ni que explicarlo. The Moon and the G-Tree. A Birthday Present. ¿Saben que les mencioné cuando estaba hablando de Death and Co? Birthday Letters, un poema de Ted Hughes, y que a mí Death and Co me pareció un buenísimo chisme. Pues Birthday Present parece el poema al que Ted Hughes respondió con Birthday Letters. No va dirigido a Ted Hughes, es un poema sobre el envejecimiento, la pérdida de uno mismo, pero que años después el poemario de Ted Hughes, él responde a Birthday Present. Y saben, teniendo en cuenta que es un poema que habla sobre la añoranza, el envejecimiento, la pérdida de uno mismo, que Ted escriba un poema que se llame Birthday Letters a su esposa
fallecida, desde una perspectiva de arrepentimiento, de haber reflexionado años después toda esa situación, donde él ha envejecido y a lo mejor incluso siente añoranza con respecto al pasado, ya que perdió algo. Es increíble y la conexión que hay entre esos dos poemas son preciosos. No he vuelto a leer Birthday Letters de Ted Hughes, solamente lo leí con Andrea una tarde, pero Birthday Present lo vuelvo a leer y me vuelve a dar esa sensación de desasosiego, como que se te va la vida, ¿saben? Esa sensación de que poco a poco tu juventud se te escapa entre los dedos como agua y estás intentando desesperadamente parar la lluvia con las manos. Es impecable, es brutal, pero más que todo es brutal el hecho de que Ted le haya respondido con un poema años después. ¡Es precioso! Luego tenemos Amnesiac Fever 103, que es un poema escrito 100% desde la ira, la ironía, pero más que todo desde la frustración. Ella está constantemente pidiendo a gritos tener una voz propia. Es preciosísimo y yo lo describiría como cenizas. Es lo que queda después de haber vivido un episodio de arrebato y es maravilloso. Y por último, me encanta la forma en la que Ariel se cierra con Wintering. Engloba todo el sentimiento que es Ariel. Habla sobre el invierno, del sentimiento de congelación y de ser un ser alienado, no encontrar un lugar en el mundo, básicamente. Y no sé, siento que esta es la clase de libro que si estás familiarizado con respecto al tema, te conmueve sí o sí. A lo mejor a ustedes no les interesa tanto Sylvia Plath o incluso no les gusta, pero para mí este poemario se sintió como una recapitulación, como un abrazo, como decir: Silvia, te quiero mucho, gracias por haber escrito en vida. Es maravilloso. Esta edición que tengo es lo mejor que me pudo haber pasado, de verdad que es increíble y quiero volverlo a leer en el futuro y yo no se los podría recomendar más. No sé si a alguno le interese conseguir esta edición ya que está en inglés, y si no leen en inglés y quieren leer a Sylvia Plath, lo más recomendable es que la lean en español. Y pues nada, sé que el acontecimiento se sintió bastante más corto, pero al ser un libro tan corto tampoco se los quiero contar enteros, simplemente quiero generar el interés en ustedes por leerlos. Así que toda la parte de Ariel quedó mucho más larga que la del acontecimiento, también porque tengo mucho más conocimiento sobre Sylvia Plath que Annie Ernaux. Y pues sí, yo creo que con todo esto hablado, que no fue corto, podemos terminar el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que se animen a leer alguno de estos dos libros, que de los 20 que he leído hasta el momento son lo que yo considero destacable, que valga la pena ser leído y es una alta recomendación de Alasquita para ustedes. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Cuéntenme en los comentarios, ¿quieren leer a Annie Ernaux? ¿Quieren leer a Sylvia Plath? Ambas mujeres maravillosas que siento que todo el mundo debería leer. Y pues sí, si es primera vez que me ven aquí en YouTube, no olviden suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video. No olviden también que aquí abajo les dejo todas mis redes sociales. Pueden seguirme en Instagram en Goodreads para estar al día con todos los libros que estoy leyendo. Síganme en Twitter porque básicamente es mi diario personal, allí se enteran de mi vida. Pueden seguirme en TikTok para verme ser una payasa y en Spotify para escuchar la música que me encanta. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy, por formar parte del canal, por tenerme en cuenta, por leer mis recomendaciones, por ser los mejores de todo. Espero verlos la semana que viene en la próxima. ¡Adiós! Ah, por cierto, estoy enferma. Tengo tos y malestar general, así que si me escuchan la voz extraña es por eso. ¡Oh, por Dios! Raquel Bruni acaba de responder una de mis historias y me puse muy nerviosa. A mí se me olvida que Raquel, que es una de mis escritoras favoritas, que la tienen aquí en la repisa, me sigue en Instagram y ve mis historias. Es que acabo de ver la notificación en el teléfono de Raquel hablándome del Coloso de Sylvia Plath y dije, ¿qué está pasando? En fin, me sacó mucho de onda.